Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo más relatos de seguidores. Recuerden que si quieren que su relato salga en un video, en la descripción les dejaré un correo donde pueden hacerme llegar sus relatos. Sin más, los dejo con el video. Hace varios años que trabajo en una farmacia. Una vez nos llegó el pedido de medicamentos, y estaba yo sola en la mañana. Antes, donde teníamos los anaqueles, había un espacio en medio donde teníamos un escritorio y ahí poníamos las cajas para revisar los medicamentos. Actualmente, acondicionamos atrás una pequeña oficina, pero en ese tiempo yo me encontraba contando los medicamentos. Llegó un cliente y recuerdo que tenía en la mano 10 cajas de medicamentos, los cuales estaban ligados, y aparte otros 5 botecitos. Recuerdo que puse los 15 y los puse en el escritorio dándoles un pequeño empujón. Me levanté y vi cómo chocaron con las demás cajas de medicamentos y fui a atender al cliente. Cuando regresé, llegué al escritorio y vi nada más los 5 botecitos, no estaban los otros 10. Me puse a buscar en toda la farmacia, en todos los anaqueles y en el mostrador, y nunca encontré los medicamentos, y nunca aparecieron. Pensé que no estoy loca, porque estaba segura de los medicamentos que tenía en la mano y como vi que chocaron con los demás cuando los aventé. Así que me subí a revisar la línea de medicamentos que ya estaban acomodados en los anaqueles, pensando que los acomodé, pero no estaban. Al día siguiente, entré en la tarde y me acerqué a mis compañeras a preguntarles de esos 10 medicamentos porque no sé dónde los dejé, y una de mis compañeras me señaló uno de los anaqueles de enfrente que dan al mostrador, los cuales ya había revisado, y ahí aparecieron, pero no es la primera vez. Ya en otras ocasiones nos desaparecen muchos medicamentos y días después aparecen en otro lado. En una ocasión desaparecieron otros 5, los cuales no entramos y tuvimos que pagarlos, y como 3 semanas después aparecieron los mismos 5 en su lugar en el hueco donde iban. Lo peor es que ese medicamento tenía desabasto y no teníamos hasta que aparecieron esos 5. Pero lo peor que me ha pasado fue en estas 2 ocasiones. Aquí, en este lugar donde ahora estoy, antes había una casa. La estancia. Para llegar a los cuartos, tenía una puerta que siempre dejábamos abierta. Esos cuartos siempre estaban vacíos, con el baño al lado y una puertita cerca donde guardábamos todo lo de limpieza. Más adentro, había otra puerta que daba a la azotea, pero estaba toda llena de triques, tantos que ni se podía pasar, así que siempre estaba cerrada esa puertita. Ese cuartito siempre nos dio mala espina. Siempre al pasar por ahí sentías como si algo te observara, y en algunas ocasiones unas compañeras que iba a recoger algo sentían que algo les agarraba el pelo, o escuchaban susurros que no entendían. A mí no me había pasado nada, pero sí sentía una sensación fea al estar por ahí. Una noche, estaba con mi compañera haciendo inventario. Esa puerta era de madera, ya vieja, y no se podía cerrar bien. Si la aventabas, se iba deteniendo hasta que tenías que ir a cerrarla bien. Yo siempre dejaba las luces encendidas porque me daba miedo ya que se veía medio tétrico. En una ocasión, todas las luces estaban apagadas, y solo estaban prendidas las luces del baño y del cuartito. Entré al baño y cuando salí, la puerta que no se podía cerrar la aventaron y sonó el portazo. Cuando pasé por ahí, el vello se me erizó, pero me acerqué a dejar la puerta abierta. Al acercarme escuché una voz que me decía no. Salí corriendo de ahí. Después de eso, cambiaron todas las puertas, de ser blancas a color madera, y nos dieron la instrucción de que esas puertas siempre debían estar cerradas. En una ocasión, haciendo inventario, mi compañera estaba sentada abajo, cerca de una de esas puertas que estaba cerrada, cuando de repente se levantó, me abrazó de las piernas y me dijo, mira. Volteé, y vi que la perilla de la puerta se estaba moviendo como si quisieran abrirla. Se me hizo raro porque solo estábamos nosotras 2 en la farmacia, así que le empecé a hacer la señal de la cruz a la puerta y la perilla se empezó a mover de forma más violenta y escuché como unos gruñidos como cuando un perro está enojado, se escuchaban del otro lado de la puerta pero a lo lejos como si viniera de muy al fondo de alguno de los cuartos. Después de un rato, se detuvo y con miedo yo abrí y aventé la puerta, pero no había nadie, pero sí sentía una sensación pesada y no me atreví a entrar, ni yo ni mi compañera entramos en todo el día. A partir de ese momento, a pesar de las indicaciones nunca dejamos cerrada esa puerta. En otra ocasión, estaba con mi compañera en la farmacia, y en la parte de atrás estaba un compañero que era de mantenimiento haciendo algo que no recuerdo qué.
De repente, en la parte donde está el lavabo, estaba un espejo grande que no estaba pegado en la pared, estaba reclinado en la pared y lo detenían las llaves para lavarse las manos. Estaba parado, era un espejo bastante grande, el cual se detenía de los lados por la pared. En esa ocasión, escuchamos cómo el espejo se caía y se tronaba. Mi compañera dijo que el chavo había tirado el espejo, y cuando íbamos a ver qué pasó, salió el chavo espantado diciéndonos que él no fue, y que mientras él trabajaba vio de reojo como una sombra negra pasaba hacia donde estaba el lavabo y cuando volteó vio que el espejo salió volando. Cuando fuimos a ver, el espejo estaba tirado hasta el otro cuarto, era una distancia como de 2 metros, era imposible que se cayera solo, porque se detenía por las llaves y la pared, el espejo estaba hecho polvo en pedazos muy finitos. Después de esto el chavo no quiso volver a entrar y mejor trabajo en la banqueta, me han pasado más cosas pero serán para otra ocasión. Hola, te comparto unas historias cortas que espero te gusten. Esto me lo relató mi abuela. Cuando era niño, vivía en el puerto de Guaymas, Sonora, y en una ocasión estábamos durmiendo en unos catres en el porche afuera de la casa de mi abuela. Lo separaba un barandal de la parte de afuera y dormíamos ahí debido al calor. Poníamos un ventilador y cuando hacía mucho calor, poníamos hielo frente al ventilador para que refrescara más. Una noche, mi abuela nos despertó y nos dijo que nos metiéramos porque iba a llover. Mis hermanos y yo nos levantamos medio dormidos, doblamos los catres, nos metimos y cerramos la puerta y las ventanas. Al otro día, vimos todo seco. No había signo de que hubiera llovido. Mi abuela me contó que en el jardín vio a 3 seres que parecían extraterrestres, uno de ellos muy cabezón y con pelo. Uno de esos 3 seres se brincó el barandal y se quiso meter, pero estando frente a la puerta ya no avanzó más porque mi abuela siempre ponía incienso y mi abuela dice que eso lo detuvo. Antes, mis hermanos y yo íbamos a visitar seguido la tumba de mi papá en el panteón de Guaymas. En una ocasión yo no fui al panteón, pero fueron mi abuela, su hermano y mi hermana a limpiar la tumba de mi papá. Mi abuela le preguntó a mi hermana si traía la llave del nicho, ya que la tumba tenía una puertita donde metían una veladora. Por eso le pidió la llave, pero a mi hermana se le olvidó. A mi abuela eso le molestó mucho y la regañó mucho ahí frente a la tumba. En eso escucharon un clic, y al ver, vieron que el candado que tenía el nicho se abrió solito. Entonces mi tía, ya ve por andar regañando a su hija, mi abuela ya no dijo nada y se pusieron a limpiar. Cuando terminaron, mi abuela les dijo que se fueran adelantando, que ahorita los alcanzaba. Se fueron, pero en el camino mi hermana volteó y vio a mi abuela inclinada frente a la tumba de mi papá. Ella piensa que le estaba dedicando un rezo o pidiendo perdón. En otra ocasión, igual con mi hermana y mi abuela en la casa donde vivíamos, recuerdo que mi hermana ya en la noche se despertó y le dijo a mi abuela que veía un ojo. Mi abuela le preguntó cómo era, y mi hermana le dijo que era un ojo grandote y rojo. Mi abuela le dijo que le pidiera ayuda al santo niño de Atocha para que la ayudara, pero mi hermana le dijo que no se quería ir. A lo que mi abuela fue por agua bendita y la arrojó por donde mi hermana veía el ojo, y solo así se fue. En otra ocasión, resulta que mi hermana fue a la tienda por un mandado de una tía. Al bajar de la casa, y digo al bajar, ya que vivíamos en las faldas de un cerro, abajo de la casa había otra casa donde vivía una señora, la cual era madrina de casi todos nosotros. Esta señora era algo rara porque siempre quería hacer lo que ella quería. En esa ocasión, mi hermana iba bajando, y por donde vivíamos había un callejón y al lado del callejón, arriba por donde vivía esa señora, tenía una ventana. Cuando iba pasando mi hermana, la señora abrió la ventana y le aventó unos polvos. Mi hermana se dio cuenta, pero siguió adelante a la tienda, compró las cosas y se regresó. Pasó con mi tía, le dejó el mandado y regresó a la casa y le dijo a mi abuela, abuela, mi madrina me aventó unos polvos. Mi abuela le dijo que se quitara toda la ropa y se metiera a bañar. Mi hermana le hizo caso y se metió a bañar, mientras mi abuela quemó la ropa. Ya en la noche llegó la madrina preguntando por mi abuela, a la cual le decía comadre. Escuché que decía, comadre, comadre, se está quemando la casa. En ese momento me levanté asustado, me puse mis chanclas, agarré un bote, saqué agua de un tambo y llegué a la casa de la madrina, desconecté la electricidad de la casa y me metí
Dentro de la casa había mucho humo y sacamos a mis primos y le eché agua a la parte que se estaba quemando. Resulta que mi hermana dice que mi abuela le contó que lo que le echó esa señora se le regresó y por eso se le quemó su casa, pero no fue a más, ya que apagué el incendio antes de que creciera. Hace algunos años, cuando mi abuela murió, nos dejó su casa, nos dirigimos a la casa para limpiarla y ponerla en venta, ya que mi papá no quería vivir en la casa. Ya que nos contó que de niño tuvo muy malas experiencias en la casa y le traía malos recuerdos, por lo cual fuimos a arreglarla. La casa estaba descuidada ya que en los últimos años de vida de mi abuela esta estuvo muy enferma y no podía hacer mucho en la casa. Los arreglos nos iban a llevar varios días por lo cual nos quedamos a dormir aquí. En la primera noche no pasó nada. La segunda noche en la casa de mi abuela fue diferente. Aunque al principio todo parecía tranquilo, pronto comencé a sentir una presencia extraña mientras dormía. No podría explicarlo, pero una sensación de incomodidad me invadía, como si algo estuviera acechando. Desperté sobresaltado, eran las 2 de la mañana, tenía el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba en silencio y no había señales de movimiento. Traté de calmarme diciéndome que solo eran nervios por estar en una casa desconocida, pero la sensación persistía, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Decidí levantarme y dar un vistazo por la casa, buscando cualquier señal de intrusos o actividad sospechosa. Sin embargo, todo estaba en orden, y no había nada fuera de lo común. Regresé a la cama, intentando ignorar todo. Pero entonces, mientras me acurrucaba y cerraba los ojos, escuché un susurro apenas perceptible en la habitación. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja justo al lado de mi cama. Me dio escalofríos, pero intenté respirar lo más tranquilo posible para escuchar bien de dónde venían los susurros. Pasó un rato y no escuché nada. Comenzaba a quedarme dormido cuando escuché clarito en mi oído: ¿por qué estás aquí? Mi corazón se detuvo por un momento antes de que pudiera reaccionar. Abrí los ojos de par en par, buscando desesperadamente la fuente del sonido, pero no había nadie más en la habitación. Me dio mucho miedo, me tapé la cara con las cobijas y así me quedé. Me quedé despierto el resto de la noche. A la mañana siguiente, reuní a mi familia en la cocina y les conté lo que había pasado la noche anterior. Mi padre solo se quedó pensando, mientras que mi madre trató de restar importancia al asunto, atribuyéndolo a los nervios por estar en una casa nueva. Pero entonces mi papá nos contó que cuando era niño, uno de sus tíos se quedó a vivir un tiempo en la casa. Ese tío hacía cosas extrañas, tenía imágenes de la Santa Muerte y algunas cosas que él no recuerda bien, pero siempre le daban mala espina. Mi abuela nunca le dijo nada, porque era muy escéptica, pero un día encontraron a mi tío muerto en su cuarto. No saben qué le pasó, pero mi papá dijo que unas semanas antes, lo notaba extraño, como ojeroso y muy cansado. A raíz de la muerte de su tío, comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Lo que más recuerda es que en el cuarto donde murió su tío, sonaban golpes y voces en el interior, y ese cuarto es donde me quedé a dormir. Decidimos seguir adelante con los arreglos en la casa, tratando de apresurarnos para acabar rápido. Pero cuanto más tiempo pasábamos allí, más evidente se volvía que cosas raras estaban pasando. Los susurros se volvieron más frecuentes, los cuales incluso mi mamá, que era la más escéptica, los escuchó. A veces podíamos escuchar pasos apresurados en el pasillo, aunque no había nadie más allí. Lo peor pasó en la cuarta noche. Ya habíamos terminado con las reparaciones, pero como terminamos muy tarde, nos quedamos una última noche a dormir antes de irnos al día siguiente. Esa noche, mientras todos dormíamos, me despertó un ruido como de un golpe fuerte en la habitación. Abrí los ojos y vi una figura oscura parada al pie de mi cama. A esa figura le brillaban los ojos como cuando le alumbras a un perro con luz. Entré en shock, no podía dejar de verlo, pero tampoco podía moverme. La figura se acercó. Lentamente, cada paso que daba lo escuchaba como un fuerte golpe. Intenté gritar, pero no podía. La figura se comenzó a subir a la cama, la cual era una cama inflable. Sentí como el peso de esa cosa sumía el colchón, siguió avanzando hasta quedarse parado al lado de mi cadera, mientras me seguía viendo. Yo seguía sin poder moverme y sentía mucho miedo. En mi mente comencé a rezar y a pedirle ayuda. Adiós. Entonces, de repente, la figura desapareció. En ese momento pude moverme y por fin pude gritar.
Mis papás entraron preguntando qué pasaba. En ese momento no les conté por el miedo, solo les pedí que nos fuéramos. Mis papás no querían, pero al verme tan alterado decidieron hacerme caso y nos fuimos de esa casa. Unos días después les platiqué lo que había visto. Mi papá regresó a esa casa varias veces por lo de la venta, pero yo ya no quise regresar. Pasó un tiempo y la casa se vendió. Nunca supe si les habrá pasado algo a quienes la compraron, pero no se lo deseo a nadie. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Para más contenido así no olviden mandar sus historias, denle like y suscríbanse, esto me ayudaría mucho. Hasta el próximo video.